Bueno, paz y bendición a todos mis amados hermanos y mis amadas hermanas, mis amados amigos y mis amadas amigas de aquí, de allá y de más allá. Yo soy su hermano y amigo el pastor Hugo Gil de los Ministerios Cristianos Camino, Verdad y Vida, Cabevi, un espacio de amor en la ciudad. Y este es su programa a través de la Biblia. Un espacio donde procuramos escudriñar las escrituras para extraer de ellas los principios de vida y los principios de fe que son fundamentales para nosotros vivir en esta tierra de una manera próspera y bendecida, tal cual es el plan y el propósito de Dios para con toda la humanidad en general y para con cada uno de nosotros en particular. Mientras nos preparamos de día en día para la gloriosa e inminente venida de nuestro Señor Jesucristo a esta tierra, a establecer un reino de 1000 años, y nosotros reinaremos con Él en un mundo de paz, de armonía, de gozo, de felicidad y de prosperidad. Dice la palabra en Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, hoy es martes, estamos a 30 de marzo, año 2021. Qué bueno, el tiempo va avanzando y con el avance del tiempo avanza también nuestra meta más anhelada, que es el encuentro con nuestro Señor Jesucristo, el anhelado, el deseado de todas las gentes. Bendito el nombre del Señor. Aunque eso es un decir, saludamos a Moraima Díaz, paz y bendición Moraima, aunque eso es un decir de que es el anhelado de todas las gentes, porque usted y yo sabemos muy bien que la mayoría de las personas de esta tierra, de este mundo actual, en realidad no está interesado ni está pendiente de que Jesucristo venga o no venga. Solo los remanentes, ¿verdad? Los pequeños redimidos, el pequeño grupo de redimidos que hemos creído en el Señor y que hemos decidido confiar y esperar en Él, esos somos los que anhelamos su venida. Saludamos y bendecimos a Carmencita, Carmen D. Warrat, Carmencita Mota, mejor conocida. Paz y bendición, amada, qué bueno que estás ahí, qué bendición. Es una gracia y un favor de Dios el que puedas estar con nosotros en este día precioso, día hermoso, el día que ha hecho el Señor para la gloria y la honra de su nombre. Bueno, bastante soleado por acá, por la Florida Central, acá en Orlando. Ha estado haciendo un sol inmenso, intenso y un calor fuerte, bastante fuerte. Es como si la primavera hubiera cedido su espacio al verano. Pero también los árboles muy florecidos, todo un verdor tremendo, las hojas verdes, ¿verdad? Y muchas flores. Así es que estamos esperanzados en ver los frutos. Amén. Ver los frutos, ¿verdad? Las semillas de cilantros que he plantado hace, bueno, fue el día 21, ¿verdad? Hoy hace ya, ¿cuánto? 10 días. Entonces ya las plantitas han surgido. Es decir, que vamos a tener cilantro por un tubo y 7 llaves. El cilantro es una de esas especies, ¿verdad? Que son de estación. O sea, no todo el año hay cilantro, sino cuando viene la primavera, que ya viene el calor, entonces viene el cilantro. Vamos a cultivar cilantro. Carmencita dice buenas noches, lluvia de ricas y hermosas bendiciones. Un abrazo de oso para cada uno. Así que reciban ese abrazote de parte de Carmencita Mota, que está ahí conectadita
a través de la plataforma A. Amén. Seguimos adelante, seguimos, ¿verdad?, con el plan que hemos trazado para esta semana, que es concentrarnos en la lectura de los últimos capítulos del Evangelio según San Mateo, y específicamente concentrado más en esto, ¿verdad? Esta parte de la sentencia, el castigo, la crucifixión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. A propósito, ¿verdad?, de que estamos atravesando, ¿verdad?, por lo que generalmente se reconoce como las efemérides de la Semana Santa. La Semana Santa, que debe ser una semana, ¿verdad?, para la reflexión y para el recogimiento, el autoanálisis, ¿verdad?, y la reconexión con Dios, pero no necesariamente la humanidad lo toma así. La mayor parte de la humanidad lo toma como una especie de vacaciones, ¿verdad?, para ir a las playas, para muchos para fiestar. No le criticamos porque tienen el derecho de hacerlo, Dios le respeta ese derecho y nosotros también. Pero debía ser una semana de recogida, ¿verdad?, de reflexión y de autoanálisis. No todo el mundo está dispuesto a hacer eso, pero en todo lo posible nosotros sí lo hacemos. Pastora Belisa dice: paz y bendición, amada familia, les bendecimos en el nombre de Jesucristo. Declaramos los cielos abiertos a favor de cada uno de ustedes. Así que reciban esa grandísima bendición de parte de mi amada esposa, la pastora Belisa. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Qué bueno es nuestro Dios. Bueno, vamos entonces a continuar con la palabra después de nuestra oración de costumbre. Así que les invito en esta hora que hagamos la oración que ordinariamente hacemos, ¿verdad?, para entregarle al Señor nuestras vidas, esta hora, este programa, y pedirle al Señor que sea Él con nosotros para ayudarnos a entender la palabra, descifrarla y aplicarla a nuestra vida y a nuestros corazones. Amén. Así que, amantísimo Dios, Padre Celestial, te damos gracias en esta hora. Exaltamos y bendecimos tu nombre. Reconocemos que tú eres Dios, que no hay otro como tú. Y reconocemos que somos tus hijos, adoptados y redimidos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, porque en esta semana nos ha permitido entrar en una especie de recogimiento y de autoanálisis para nosotros, Señor, enderezar algunas cosas que quizás han estado sueltas, atar unos cabos que han estado sueltos. Ayúdanos, Señor. Queremos cada día complacerte más y más a ti, Señor. Perdona todas nuestras transgresiones, nuestros pecados, y ayúdanos a seguir hacia adelante de bendición en bendición, esperando, Señor, anhelosamente tu venida para establecer un reino de 1000 años en esta tierra. Gracias te damos, bendice a todos y cada uno de los oyentes, de los que participan, y llena, Señor, de sus corazones de alegría y de gozo, y suple sus necesidades en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, entonces vamos a continuar en el capítulo 27 del Evangelio según San Mateo, capítulo 27, y vamos a continuar en el versículo 15. Versículo 15. Leemos la palabra del Señor. En el nombre del Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, declarando como siempre desatadas las bendiciones contenidas en este pasaje sobre todas y cada una de nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Dice así: ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. ¿Ok? Esto era una costumbre, ¿verdad?, del gobernador. Acuérdense que el gobernador era romano, era una autoridad romana. La policía, el ejército, todo era romano, estaba controlado por los romanos. Y lo único que los romanos le permitían al pueblo de Israel tener control era del aspecto espiritual, ¿verdad? Y básicamente lo religioso. Por eso ustedes ven que los
sumos sacerdotes, los ancianos, ¿verdad? Líderes, pues generalmente consultaban con el gobernador cualquier asunto, ¿verdad?, concerniente a la justicia, concerniente a la política. Eso era consultado con el gobernador. Ellos se reservaban, ¿verdad?, el derecho de decidir en cuestiones de fe, en cuestiones religiosas, en cuestiones de costumbre, porque los romanos eran muy respetuosos de las costumbres de los lugares que ellos gobernaban. Acuérdense que el imperio romano fue un imperio que abarcó prácticamente eh, más de la mitad de toda la tierra. ¿Okay? Entonces una política que ellos tenían era, bueno, controlar políticamente, militarmente, pero respetar la cultura y respetar las creencias de los lugares donde ellos gobernaban. Ellos simplemente exigían, ¿verdad?, que les fueran pagados los tributos, los impuestos, y que también que legalmente entendieran que Roma gobernaba y que era la encargada de establecer la justicia. ¿Ok? Manuel de Jesús huyó a paz y bendición, amado. Qué bueno que te haces presente por ahí. Continuamos hacia adelante, la gracia y el favor de Dios sobre tu vida. Bueno, déjeme decirle que esta relación que los líderes religiosos de Israel mantuvieron con el Imperio Romano fue una relación que continuó y que aún en el día de hoy, aunque los romanos ya no gobiernan porque ese imperio desapareció, sin embargo, sin embargo, los líderes religiosos se mantuvieron fieles a ese pacto, ¿verdad? Una especie de pacto, de acuerdo. Hasta el sol de hoy están fieles a eso. Saludamos y bendecimos a Aurelia Mencía Polanco. Paz y bendición, amada Aurelia. Qué bueno que estás ahí. La gracia y el favor de Dios sean sobre tu vida. Mi amado hermano Daniel Rivas también está por ahí. Gracias por estar conectadito. Declaramos lluvias de bendición sobre tu vida. Que el favor de Dios se manifieste a favor tuyo, valga la redundancia, ahora y siempre. Saludamos y bendecimos también a nuestra hermana Elena Tranquilino Hero. Paz y bendición, amada Elena. Deseamos lo mejor de lo mejor para ti de parte del Señor. Saludamos y bendecimos también a nuestra amadísima hermana Altagracia Doñé, que también se hace presente y que saluda a todos diciendo buenas noches, bendiciones. Amén. Así que seguimos hacia adelante, bendito sea el nombre del Señor. Estaba diciendo que esa relación continúa hasta hoy. ¿Cómo es eso, pastor, que continúa hasta hoy? Sí, porque ese liderazgo religioso constituido por los ancianos, los sacerdotes, el sumo sacerdote y todo lo que pendulaban alrededor del templo, eso evolucionó, vamos a utilizar la palabra evolución, aunque no sea la más adecuada, pero evolucionó a la iglesia del Estado. O sea, de una manera u otra, hubo como si fuera una mezcla entre el cristianismo, ¿verdad?, de Jesucristo, que se había maleado, se había acomodado al Estado y que había tomado otra forma y que había llegado a ser la religión del Estado, allá en el Concilio de Trento, y fue declarada la religión oficial del Estado. Naturalmente, cuando se declaró religión oficial del Estado, ya la esencia del cristianismo no estaba ahí. La esencia del cristianismo ya estaba, ¿verdad?, por otra vertiente, porque el verdadero cristianismo, el verdadero evangelio nunca ha podido ser parte del Estado, nunca ha podido ser. Siempre que el asunto de la fe se acerca al Estado y se convierte en una especie de maridaje con el Estado, se desnaturaliza y pierde su esencia. Eso es históricamente así. La iglesia verdadera no puede estar en contubernio con el gobierno, con las autoridades. ¿Por qué? Porque las leyes de Dios siempre están un poquito opuestas a las leyes de los hombres. Y ya ustedes saben que los
sistemas políticos, los gobernadores pues imponen sus propias leyes, hacen sus congresos y determinan sus cosas sin consultar a Dios. Entonces por eso que yo les digo que cuando el asunto espiritual se convierte en algo del Estado, entonces se naturaliza, que fue lo que sucedió con la iglesia cristiana original, que fue poco a poco permeándose y acomodándose hasta que en el Concilio de Trento ¿verdad? Se declaró ya la religión oficial del Estado, ¿verdad? Constantino fue el que, ¿verdad? Aprobó eso, que el cristianismo fuera la religión oficial del Estado romano, pero ya no era cristianismo, ya era una especie de qué sé yo, de aleación. Entonces, el verdadero cristianismo continuó siendo independiente del Estado, y entonces ahí fue donde vino la religión católica, apostólica y romana, que por eso dice romana, precisamente porque va inspirada, ¿verdad?, en el gobierno romano. Fue un acuerdo, ¿verdad?, entre Constantino, el gobernador romano, ¿verdad?, de ese tiempo, y la parte oficial o que se oficializó de la iglesia. Naturalmente ahí viene entonces otra ala que sigue, que de ahí es donde se deriva Martín Lutero, Zwinglio y ese grupo que deciden no ligarse al Estado, sino continuar basado en la Biblia, y de ahí es donde procede lo que se llama la Reforma. La Reforma, que se le llamó Reforma Protestante, y fue protestante precisamente porque protestaban contra la imposición del Estado en la fe. María Isabel Morel Guzmán está por ahí para bendecirnos con su presencia. Gracias, María Isabel, qué bueno que estás ahí. Te saludamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Entonces, la iglesia actual que conocemos como Iglesia Católica, Apostólica y Romana, me viene a la mente, ¿verdad?, el padre César Hilario, que cuando yo era miembro del coro, ¿verdad?, de la coral universitaria, y él era el director. Entonces venía y decía la iglesia católica, apostólica y marrana, digo romana. Él mismo decía, un padre de la iglesia católica. Y cada rato era un chiste como eso de marrana, digo romana. Entonces, él se ganaba la simpatía de los sectores populares por eso, porque era muy crítico, ¿verdad?, al status quo de la religión oficial. Entonces, estoy hablando de un cura, no estoy hablando de un evangélico, era un cura, César Hilario, muy famoso. Todavía tiene programa, creo, en la televisión, él es de Santiago y memorable, muy memorable. Pues, entonces aquí vemos que el gobernador tenía la costumbre, ya había como una especie de tradición de que cuando se acercaban la Pascua, ¿verdad?, la fiesta de la Pascua, pues él decía, bueno, ¿cuál de los presos ustedes quieren que les libere? De los criminales que estaban ahí encarcelados, algunos, ¿verdad?, porque habían robado, habían matado, otros porque eran cabeza caliente, que protestaban contra la opresión del Imperio Romano, qué sé yo, todas esas cosas. Entonces ellos le liberaban a cualquier preso que la multitud dijera, o que aprobara. Ese es el contexto en que estamos en esta lectura. Víctor Cabrera, mi amado cuñado, paz y bendición. Saludos, bendiciones allá en la República Dominicana. Dios te guarde y te bendiga en el nombre de Jesús. Entonces dice en el 16, y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Barrabás era un preso famoso, y era famoso porque era un cabeza caliente, vamos a decir así, lo que nosotros llamamos ahora cabeza caliente, porque él protestaba contra el Estado romano, ¿verdad?, contra el dominio de los romanos. Era famoso porque mantenía, ¿verdad?, una postura de protesta contra las autoridades, e incluso se había levantado con un grupo, ¿verdad?, como un grupo, como diríamos en esta hora, con un grupo revolucionario,
¿verdad? Porque era alguien que se oponía al status quo, al gobierno. Ese era Barrabás. ¿Ok? Déjame decirle, Barrabás tenía simpatizantes porque él era como un luchador, ¿verdad? De las causas sociales. Es como, diríamos, como en nuestros tiempos, ¿verdad? Los socialistas, ¿verdad? Que siempre estaban protestando contra el gobierno y cosas. Y en ese entonces, pues, contaban con mucha simpatía, aunque los gobernadores lo perseguían y todo eso. Eso era Barrabás, ¿ok? O sea que tenía sus simpatizantes dentro de la población del pueblo israelita. Dice en el 17, reunidos pues ellos, les dijo Pilato, ¿a quién querréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Yo creo que Pilato lo puso fácil, ¿verdad? Porque se supone que aunque Barrabás tenía ciertas simpatías sociales, sin embargo Jesucristo había hecho mucho bien, había bendecido tanta gente y era portador de una verdad, de una esperanza. Barrabás lo que procuraba era la liberación política del pueblo israelita, o sea, era un revolucionario, ¿verdad? O sea que se supone que se esperaba que la población dijera a Jesucristo, porque Barrabás nunca le había dado panes y peces, ¿verdad? Nunca le había traído salud, ¿verdad? De sus enfermedades. Traía unas ideas, ¿verdad? Vamos a ser libres del imperio romano, vamos a ser independientes, pero no era tanto como solucionar el problema físico de salud, solucionar el problema del hambre, solucionar el problema espiritual también, que lo había hecho Jesús. Sin embargo, vamos a ver lo que sucede. Dice que en el 18, cuando él le pregunta a quién quiere que le deje libre, a Barrabás o a Jesús llamado el Cristo, porque sabía que por envidia le habían entregado. O sea, por envidia de su liderazgo y de la simpatía que suscitaba en la gente. Entonces, Poncio Pilato tenía la firme creencia de que el grupo, la gente, iba a decidir por Jesús. Por eso eligió esas dos alternativas. A Barrabás, que es un revoltoso, o a Jesús, el llamado Cristo. O sea, él quiso como medio venderle a Jesús, digo yo, ¿no? Medio venderle a Jesús para que ellos eligieran a Jesús y como era la población la que elegía a través de gritos, ¿verdad? Gritando, porque no era que votaban, sino que aclamaban, ¿verdad? Entonces él oía y oía más o menos lo que la mayoría decidía y eso hacía. Entonces dice en el 19, y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueño por causa de él. O sea, la mujer de Poncio Pilato le mandó a dar aviso, mira, no te metas en eso, no te metas en condenarlo a este, y le dijo, este es justo, o sea, ya ella lo reconoció como un justo, ¿verdad? Y también que había tenido sueños, tengo la batería baja acá en esta plataforma, no sé qué es lo que le pasa porque está conectadita. Dame un segundito, déjame cambiar de cordón en esta plataforma para que no se me gaste de la batería. A ver. Qué pacientes son ustedes, qué buena gente son ustedes. Me tienen paciencia tremenda. Entonces, pues ya vemos que la mujer y Poncio Pilato pues estaban más o menos de acuerdo en declarar que Jesús era una persona justa y que debía ser liberado, ¿verdad? Pero, ¿por qué Pilato no simplemente lo liberó? Simplemente dijo, no, este señor no creo que sea culpable, no veo suficiente causa como para apresarlo ni para matarlo. Aunque él creía que era justo, él buscó la manera de cómo él fuera liberado sin necesidad de él declarar
en autoridad yo lo declaro libre. ¿Por qué? Fíjese, Pilato, aunque parece ser que era una persona con cierta compasión, ¿verdad? Con cierta inclinación por la justicia y en defensa de la verdad, eso es lo que parece. Sin embargo, era político, era un político. Y usted sabe cuál es vamos a decir así, la pasión de un político. La pasión de un político es ser aplaudido, ser reconocido por la mayoría, no tener grupos que se le opongan. Poncio Pilato, aunque era el gobernador de Judea, eh, estaba bajo el mando del César. O sea, si se levantaba un grupo contra él y vamos a decir así, lo desacreditaba, podía llegar la noticia al César. Y lo que el César, que era ¿verdad? Vamos a decir, el rey de todo el imperio romano, podía destituirlo o podía trasladarlo a otro sitio. Entonces, los gobernadores no querían correrse ese chance. Lo de ellos era que tuviera todo lo más pacífico posible. Y con las autoridades religiosas no se quería enfrentar directamente a ellos, porque no le convenía políticamente. Sí, ya me entienden, era un asunto político lo que lo llevaba a él a buscar maneras indirectas de que Jesucristo fuera liberado, ¿verdad? Y no directamente por su autoridad, que él podía hacerlo, pero por miedo, ¿verdad? El grupo de los políticos y la influencia que ellos tenían, no lo hacía así, ¿ok? Eso para que entendamos la postura difícil de Poncio Pilato, ¿verdad? Entonces dice en el 20, pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud. Persuadieron. Eso de persuadieron, ¿verdad? Es que comenzaron a decirle, mira, no se atrevan ustedes. Esa persuasión fue forzosa, ¿verdad? Algunos dijeron, ya tú sabes el compromiso cuál es, ya tú sabes cuál es. O sea, lograron que la grande mayoría, pues, o por temor o por chantaje o por la razón que fuera, gritara lo que ellos querían que gritara. Y por supuesto ellos lo que querían que liberaran a Barrabás y no a Jesús. ¿Ok? Dice que persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. ¿Ok? O sea, que Barrabás fuese libre y que Jesús fuese declarado una sentencia de muerte. 21. Y respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos querréis que os suelte? Y ellos dijeron, o sea, la multitud, a Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? O sea, ¿qué ustedes quieren que yo haga con él? Porque es Jesús, o sea, no encuentro culpa en él. No lo puedo mandar a la cárcel porque no hay razones suficientes, pero además es llamado el Cristo, el ungido. Él es el ungido. ¿Qué usted quiere que yo hagan con él? Y entonces ya la multitud pues estaba envenenada, ¿verdad? Y dice en el 23, no, en el mismo 22 dice, todos le respondieron, sea crucificado. O sea, eso es lo que querían, que sea crucificado. La multitud. ¿Ok? 23. Y el gobernador les dijo, pues qué mal os ha hecho. ¿Qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. Crucifícale, crucifícale. Y el gobernador todavía dice, pero ¿por qué? No, denme una razón. ¿Cuál es lo malo que ha hecho? Y ellos no escuchaban razón, sino ¿verdad? La presión de los líderes, sacerdotes y ancianos, y además
este chantaje, ¿verdad? Crucifica, no vamos a explicar razón, queremos que lo crucifique. Imagínense la posición de Poncio Pilato, todo un pueblo, toda una multitud gritando al unísono, crucifíquenle, crucifíquenle. No era fácil la posición de él. Pedro rueda, paz y bendición. Pedro, la gracia y el favor de Dios siempre, siempre contigo. No era fácil la posición de Poncio Pilato. Rosa Pulmey se nos conecta por ahí, por YouTube Live. Bendiciones, amadísima Rosa, maravillosa, como Blanca Rosa. Ay, ay, ay. Ay, bendición amada, qué bueno verte por ahí. Ok. Dice en el 24, viendo Pilato que nada adelantaba, o sea, que nada lograba conforme al plan que él tenía, el propósito que él tenía, sino que se hacía más alboroto, ¿verdad? Tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo. Mucha gente critica a Pilato por esto, porque se lavara las manos. Mucha gente piensa que esto fue un acto de irresponsabilidad, de falta de carácter, ¿verdad? No hay tal cosa. No fue un acto de irresponsabilidad ni falta de carácter. Es la debilidad de un gobernante, de un político. Claro está. En el corazón de él vemos la evidencia de que él no quería dar sentencia de muerte contra Jesús. Pero acuérdese que ya eso está escrito y profetizado. O sea, Pilato no se puede contraponer contra una profecía y un propósito divino. Era un propósito divino que Jesucristo muriera en la cruz. Ok. Ahora, ¿por qué Pilato entonces se lava la mano? ¿Por cobardía? No, no es por cobardía. De hecho, fue un acto muy valiente, porque un político generalmente hubiera complacido a la mayoría. Bueno, ustedes lo quieren muerto, pues declaran sentencia de muerte sobre Jesús. Eso lo podía hacer, pero no lo hizo. No lo hizo pudiéndolo hacer. Queriendo decir con eso que en realidad fue un acto de valentía, es decir, yo no me comprometo con esto, yo no apruebo la muerte de este, ¿ok? Eso es un asunto de ustedes, eso cae sobre ustedes. La sangre de él caiga sobre ustedes, no sobre mí ni sobre mi familia, porque yo no participo de esto. Me lavo las manos. O sea, debió haber sido razón suficiente para que una gran mayoría dijera, pues si el gobernador se lavó la mano, quiere decir que entonces no es tan culpable y vamos a cambiar, pero no, no, ya la multitud estaba enardecida, manipulada, controlada, número uno por los líderes espirituales, ¿verdad? De aquel entonces, los sacerdotes, los ancianos, pero también la trama del diablo, de Satanás. No se olviden que Satanás también estaba ahí detrás de esa multitud azuzando y punchando y sus ángeles de maldad haciéndose pasar como personas, también gritando allí. Todo eso es parte de la componenda, ¿no? Todo eso, porque el diablo cree que va a derrotar a Jesús. Y acuérdense que él trató y trató y trató por muchísimas maneras y ahora dice, bueno, en esta multitud vamos a ver si logramos esto. Y cuando logran, ¿verdad? Que la muerte de Jesús, ellos dicen, bueno, ya ganamos, no sabiendo que la muerte de Jesús era lo que traía la victoria, lo que significaba la victoria, ¿verdad? Para todos nosotros. Adriano Gil, paz y bendición, amado, qué bueno que estás ahí, ¿ok? La gracia y el favor de Dios sobre tu vida. ¿Ok? Dice entonces, voy a repetir el 24, viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. ¿Lo ven? O sea, le declaró justo y declaró, soy inocente, no tengo nada que ver con la muerte de este justo. Eso caiga sobre ustedes la responsabilidad. ¿Eh? Yo no sé, yo persuado a cada uno de ustedes, aunque ya Pilato no existe, fue una figura histórica, pero no nos dejemos manipular, porque todavía la manipulación continúa y esa manipulación
ha evolucionado no solamente a producir como odio contra Pilato porque hizo esto, pero también odio contra los judíos. O sea, se utilizó esto, ¿verdad?, como una manera de incentivar la animadversión y el odio contra los judíos. Eso hace la iglesia tradicional, promover una oposición a los judíos. Los judíos también fueron víctimas, ¿verdad?, de la manipulación de las autoridades religiosas. Y cuando hablo de judíos, los judíos en general, los israelitas en general, que ¿verdad?, sufrieron esta manipulación. Pero el pueblo de Israel es el pueblo de Dios. Y Dios manda que bendigamos a Israel, a Jerusalén, que oremos por la paz de Israel y Jerusalén, porque representa la descendencia de Abraham. Y entonces a Abraham se le dio una promesa: el que te bendijere será bendito y el que te maldijere estará bajo maldición. Pues nosotros, tú y yo, no queremos estar bajo de maldición, ¿verdad?, oponiéndonos a Israel. No, aunque no nos simpatice quizás su política, su cosa, pero de como a Dios le simpatiza el pueblo, todavía, aunque no creen en Jesucristo, le simpatiza. Entonces nosotros debemos respetar eso. Los creyentes, los hijos e hijas de Dios, debemos respetar eso y debemos amar a Jerusalén, amar a Israel, ¿verdad? Pero claro, si usted fue como yo, usted sufrió cuando niño esta manipulación y este chantaje de creer que los judíos son lo peor que ha habido jamás. Y no es así, no es así. Los judíos siguen siendo el pueblo de Dios, pueblo de Dios. Y Dios le prometió que los prosperaría y los ha prosperado. El pueblo judío es uno de los pueblos más prósperos y que ha podido resistir, ¿verdad?, tanta oposición. Es un pueblo que ha desaparecido, ha sido borrado del mapa y vuelve a resurgir, el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Dios tiene compromiso con ese pueblo. Y todo el que se ha opuesto a Israel termina mal. Termina mal porque el que se opone a Israel se opone a Dios, porque se está oponiendo a su pueblo. Entonces, un buen consejo para nosotros es orar por Israel, orar por Jerusalén y simpatizarnos, ¿verdad?, su existencia. Fíjense que los que se oponen a la existencia de Israel precisamente son los que no reconocen a Dios como Dios, los que no aceptan a Jesucristo como Señor y Salvador, sino que tienen otras creencias. Entonces, no en vano sucede eso. Miriam Colón, paz y bendición, amada. La gracia y el favor del Señor contigo estén siempre. Amén. Te bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, entonces, dice en el 25, y respondiendo todo el pueblo, dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Oiga, qué pantalones, ¿eh? Que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. No nos importa pagar las consecuencias. Lo que es el fanatismo religioso no ve consecuencias. ¿Qué tienen que ver los hijos y los nietos y los bisnietos y los tataranietos con la decisión de ustedes? Ellos establecieron un curso de maldición sobre su generación con esto. Eso que declararon maldita su generación. Así lo dijeron: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Declararon a sus hijos bajo estado de maldición. Bueno, dice en el 26, entonces les soltó a Barrabás. Pilato le soltó a Barrabás tal como ellos lo pidieron, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado, como ellos pidieron, ¿verdad? Le azotó, ¿verdad?, y le entregó para que fuera crucificado. Entonces, los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía de soldados, ¿verdad?, para escoltarlo, ¿verdad?, a la cruz. Y desnudándole, le echaron encima
un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: Salve, rey de los judíos. Ellos hacían esto mofándose, creía ellos que se estaban mofando, pero todo lo que hacían en realidad era acto simbólico de reconocimiento del poder y la autoridad de Jesús. Fíjese que le pusieron encima un manto escarlata, o sea, ¿verdad? Ese manto escarlata representa nobleza, el gobierno real, o sea, lo declararon rey, en otra palabra, que aunque ellos lo hacían de burla, pero no estaban entendiendo que en realidad lo que estaban reconociendo era que Jesús, al haber sido entregado, ya había sido ascendido a lo que era rey, ¿verdad? Y esto continúa, ¿verdad? Poniéndole, como dice en el 30 perdón, en el 29 dice una corona tejida de espinas. Aunque era una corona tejida de espinas, era una corona. Y una corona se le pone al rey. ¿Me entiendes? Al rey. Es otro acto de reconocimiento de su condición de rey. Y una caña en su mano, que representaba esta caña, el cetro de poder. Los reyes siempre tenían un báculo, un cetro, ¿verdad? Que era el símbolo de su poder. Siempre tenían, así como Moisés tenía, ¿verdad?, un bastón que era el que usaba siempre para golpear el agua, para que se abriera, poder y autoridad, ¿verdad? Aarón tenía la vara de Aarón, y los reyes siempre tienen como esa especie de bastón que cuando ellos lo levantan, eso es autoridad absoluta. Fíjense que aunque ellos lo hacían como si fuera de burla, pero en realidad estaban reconociendo un hecho trascendental de que Jesucristo es rey, ¿ok? Es rey. Y dice que se arrodillaban delante de él, se arrodillaban. ¿Delante de quién usted se arrodilla? Delante de una autoridad, ¿ok? Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza, la misma caña del pan. ¿Ok? Después de haber escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarlo. O sea, por ese momentito ahí reconocieron, ¿verdad?, su majestad, su estado y posición de rey. No sabían ellos que estaban haciendo esto, por supuesto. Sabemos tú y yo porque sabemos que Jesús es rey, ¿verdad? Pero ellos no lo sabían ni estaban conscientes. Para ellos se estaban burlando. Eso sucede muchas veces con muchas personas que contribuyen con el plan profético de Dios, con el propósito de Dios, aún sin ellos saberlo y aún ellos pensando que es lo contrario que van a hacer. O sea, inconscientemente pueden contribuir al propósito y al plan de Dios para con la humanidad. ¿Ok? La clave de todo esto es que Dios siempre tiene el control. Dios nunca pierde el control. Dios nunca ha perdido una batalla y jamás va a perder una. Porque usted vea que la maldad se está aumentando y que porque la gente se está haciendo cada día más idólatra, más atea y menos cerca de Dios, no se crea usted que Dios está perdiendo. ¿Ok? Dios no está perdiendo, Él nunca ha perdido nada, ni perderá nada jamás. ¿Ok? La multitud sí se está perdiendo. La mayoría sí está perdiendo, pero Dios no está perdiendo nada. Hay gente que cree que cuando niega la existencia de Dios está derrotando a Dios. No lo está derrotando. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Lo que pierden son la humanidad. Nosotros la humanidad somos los que perdemos si no reconocemos a Dios. ¿Ok?
Sí, porque hay muchos que creen, a Dios lo tenemos derrotado, vamos a llevarlo, incluso hay una película donde se dice, ¿verdad?, a Dios se le cita a los tribunales para juzgarlo. Una ridiculez, de verdad. Pero así camina la humanidad tan descamisada pensando que puede afectar a Dios. A Dios no le puede afectar nada, nada. Él tiene el poder absoluto, Él es el todopoderoso, como dice mi hermana Rosa. Nada le puede afectar a Dios, ¿ok? A ti y a mí lo que nos conviene es estar del lado de Dios. Aunque lo critiquen, aunque lo murmuren, aunque lo vean, aunque lo borren donde sea, del lado de Dios, estar siempre aferrado a Él y nunca apartarnos de Él por nada ni por nadie. ¿Ok? Por nada ni por nadie. Cada día más se va a hacer más famosa la postura contra Dios y negando a Dios. Eso va a ser más famoso cada día. No espere usted que la humanidad va a despertar y va de buenas a primeras a inclinarse a Dios y se va a convertir. Eso no va a suceder. No va a suceder. Dé usted gracias a Dios que el Señor le ha permitido conocer la verdad y poder colocarse del lado del plan y el propósito de Dios, del lado de la bendición, no se aparte de ahí, pero no espere que la humanidad va a cambiar, no va a cambiar, no va a cambiar. Los gobernadores no se van a hacer buenos. Yo quisiera decirle lo contrario, pero los gobernadores no van a mejorar, los congresistas no van a mejorar. Esto va hacia la deriva, a la deriva, esto va al abismo. Esto va al abismo y cada día irá más y más al abismo. ¿Soy yo un portador de malas noticias, de malas esperanzas? La Biblia es quien dice que esto va a peor, cada día peor. Ahora, para nosotros los hijos e hijas de Dios, cada día la cosa va mejor. Va mejor porque se acerca más al día prometido, al día de la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Usted, si usted tiene que quedarse solo o sola creyéndole a Dios, usted quédese solo o sola creyéndole a Dios. Aunque su familia, sus compañeros, quien sea, niegue a Jesucristo, niegue que Dios existe, usted continúe fiel a Dios. Porque al final de la jornada, el que sabe, sabe y el que no, no sabe nada. El que va a perder es el que se opone a Dios. El que niega a Dios es el que va a perder definitivamente. Usted créale a Dios hasta el último aliento. Mientras respire, manténgase fiel a Dios, creyéndole a Él, porque Él es el fiel y verdadero. Nunca se aparte. Y eso se lo insisto porque usted va a ver cada día más y más personas negando a Dios, contrario a Dios, poniendo en ridículo a Dios y todo lo que se llama Dios. Cada día, más y más, de dentro y de fuera de la iglesia. Y los peores enemigos que tiene la fe y el evangelio no son los de afuera, son los de dentro de la iglesia. Los de dentro. Antes eran la iglesia tradicional, ¿verdad? Pero ahora la misma llamada iglesia cristiana, los mismos evangélicos, son los que más contribuyen a que la fe se debilite con sus actitudes, con su manera y su forma. La gente deja de creer y muchos de los que creen, al ver sus malos ejemplos, también se desvían, se descarrían. Usted no sea de esos. Cada día reafírmese más en el Señor. ¿Ok? Nunca usted va a perder si se mantiene fiel a Dios. El que estuvo al lado de Dios nunca perdió. Noé. Noé. Noé con su esposa, sus 3 hijos y sus 3 yernas fueron los únicos que se salvaron del diluvio. ¿Por qué? Porque él se mantuvo con Dios a pesar de que toda la multitud de la humanidad estaba contraria. Y Noé se mantuvo firme con sus hijos y sus yernas y su esposa. Y se salvaron. Se salvaron. Los últimos tiempos van a ser como los días de Noé, donde unos poquitos que se mantengan firmes
van a poder ver al Señor y estar con Él. Mi anhelo y mi oración es que usted sea de los que permanezcan con el Señor. Amén. Amén. Dice Carmencita que su mamá se mantuvo hasta el último momento de su vida y aún en medio de sus dolores nunca dejó de creer. Esa es la clave. Esa es la clave. No dejar de creer a pesar de lo que suceda a nuestro alrededor y aún lo que nos suceda a nosotros. Teniendo o no teniendo, con dolor o con salud, como quiera, con el Señor siempre. Con el Señor siempre. No creemos en Dios por las bendiciones, por las prebendas, por los regalos. No, no. Creemos en Dios porque Él es el dador de la vida eterna. Amén. Esa es razón más que suficiente. Es mejor ser pobre, desarraigado, ¿verdad? No tener nada, pero tener a Dios. Tener a Dios es lo que más importa, ¿ok? En el 27 dice, entonces los soldados, ya lo leí, fueron, ¿verdad? Hicieron todas estas burlas. Después de haberlo escarnecido, en el 31 dice, llevaron y lo crucificaron. ¿Ok? La crucifixión de Jesús. Mañana vamos a ver los detalles de esta crucifixión. Entender, ¿verdad? Cada día más todo lo que Él pasó, lo que Él declaró, lo que Él dijo allí, por qué lo dijo, qué significado tiene lo que dijo. Vamos a ver, ¿verdad? Cómo aún con su sufrimiento, con su dolor y su pesar es capaz de velar por los demás, por su madre, por su apóstol Juan, por el ladrón en la cruz, todos esos. O sea que aún teniendo dolor, Él no se olvida de su misión y de su función y de su compasión. Es decir que esto es una lección para nosotros también de que no debemos nada más creer a Dios cuando las cosas nos salen bien, cuando la cosa está de verdad todo en maravilla, y cuando la cosa se nos aprieta, entonces ya dejamos de creer y comenzamos a dudar. No, la fe en Dios debe ser incondicional, independientemente de cómo me vaya, de lo que me suceda, lo que viene o lo que no viene. Yo debo seguir confiando en el Señor siempre, siempre y siempre. Mantenernos fieles y firmes en el Señor. ¿Ok? Una cosa que nos ayuda a nosotros a no tener sentimientos o animadversión contra todo lo que actuaron, ¿verdad?, para crucificar a Jesús, los sacerdotes, los ancianos de Israel, los soldados que hicieron todo este escarnio, el pueblo que lo entregó prácticamente a la muerte, pidiendo a Barrabás en su lugar, y aún trasladando eso a nuestro tiempo, el que niega a Dios, el que se opone a Dios, el que se burla de Dios. Nosotros debemos no tener animadversión contra esa gente. ¿Por qué? En aquel entonces ellos, sin saberlo, contribuyeron a que el plan de Dios se cumpliera. Esa multitud fue una contribución a que el plan de Dios se cumpliera. Los soldados contribuyeron a que el plan de Dios se cumpliera. Los sacerdotes y los ancianos. Entonces, vamos a decir, si ellos no se hubieran exaltado de esta manera, a lo mejor hubieran obstaculizado que el plan de Dios se cumpliera. Así es como nos conviene verlo para no crear odio o ¿verdad?, oposición a esta gente. Los ateos, los que quieren destruir a Dios a esta hora, ¿por qué nosotros no debemos odiarlos? Simplemente por una razón, porque Dios no los odia. Dios los ama. Y si Dios los ama, ¿verdad?, nosotros no podemos defender a Dios más de lo que Él mismo se defiende.
Si fuera que Dios quisiera, Dios lo puede destruir hasta con un soplido de su boca. Un soplo y ya son destruidos. O le manda una enfermedad, le manda lo que sea. Pero Dios no lo hace. Dios no lo hace. ¿Por qué no lo hace? Porque los ama. Entonces nosotros debemos amarlo también. Nosotros no podemos aborrecerlo ni tener amargura contra ellos. No, cuando usted ve a una persona que se levanta y que dice, qué sé yo, de contra Dios, no debía, no, no haga como yo hice con mi vecina Lola, que duré 3 meses prácticamente enemigo de ella, porque ni le hablaba ni la saludaba, porque ofendió a mi Cristo. No haga como yo. En realidad ella no ofendió a Cristo, porque a Cristo no hay quien lo ofenda. A Cristo no hay quien lo ofenda, Él es intocable. Él es intocable. Nada que la humanidad pueda hacer le puede afectar a Él. ¿Se me entiende? En realidad, el orgullo de uno es lo que se siente ofendido, no Dios en realidad. Dios sabe lo que ellos hacen y sabe el pago que le tiene que dar y sabe en el tiempo que le va a dar su pago. Entonces nosotros no podemos permitir que el fanatismo religioso nos llene de odio contra nadie, ni contra una secta de religiosa, no, es una secta. Si Dios le permitió ser, que a Dios que bregue con ellos, ¿usted me entiende? Esto es una postura que nos lleva a nosotros a tratar de no tener en nuestros corazones ningún sentimiento que vaya a afectar nuestra vida y nuestra relación con Dios. Debemos mantenernos siempre respetando y amándolo a todos. La misma Biblia nos habla de que aún debemos orar por nuestros enemigos y amarlos, dice la palabra de Dios. Y si la Biblia lo dice, yo lo creo y así es. Yo lo creo que así debe ser. Entonces nosotros no permitamos que nada ni nadie nos perturbe nuestra paz y nuestra relación y nuestro amor con Dios. Porque si entramos en el vertebrete y tú me dices, yo te digo, y tú me tiras, yo te tiro, y tú me tiraste una bomba y yo te tiro otra, entonces ¿qué va a suceder? Ojo por ojo y diente por diente. Pero ya nosotros no estamos en esa etapa. Estamos en la dispensación de la gracia, donde debemos amar a todos, independientemente de cómo el otro es. Amarlo, ¿por qué? Simplemente porque Dios los ama. Como Dios los ama, yo también los amo. Y Dios me ha pedido y me ha dicho que debo amarlo y pues yo lo debo amar, ¿ok? Lo debo amar. Esto es lo que nos ayuda a nosotros a ser íntegros delante de Dios y mantenernos firmes, no dejarnos arrastrar por sentimientos humanos, por pasiones humanas, por odios y animadversión contra otro. No nos luce a nosotros, no nos luce a nosotros, ¿ok? El hecho de que usted vea que yo a veces adopto postura fuerte, ¿verdad?, contra ciertas ideas, yo siempre critico la idea, siempre critico, ¿verdad?, el pensamiento, no critico a la persona. Mi oposición no es a la persona, es a la idea y sobre todo al que tiene capacidad de difundir y dañar a otro con esas ideas. ¿Ok? Eso es lo que yo combato. Y sobre todo es protegiendo a los que me escuchan y decirles, bueno, vamos a protegernos contra esto y contra qué. Vamos a mantenernos firmes para no dejarnos engañar. Ese es el propósito. No porque odiemos a nadie ni querramos, ¿verdad?, el mal para nadie. No nos luce a nosotros, no es parte de lo que Dios ha puesto en nuestros corazones, ¿verdad? Así que en el transcurso de esta semana vamos a renovar nuestro compromiso con Dios y nuestro compromiso de amar a la humanidad, de amar a los demás, independientemente de lo que hagan, de lo que dicen, de lo que piensan y de lo que sienten y de cómo son. O sea, vamos a amarlo incondicionalmente como Dios los ama incondicionalmente. No tengamos animadversión contra nadie, ni odio contra nadie. No aborrezcamos a nadie, que no es parte de la agenda que Dios ha puesto delante de nosotros. Debemos amarnos los unos a los otros, pero también amar a todos aquellos que aún nos odian y nos aborrecen. Que Jehová te bendiga y te guarde, haga Jehová resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia y ponga en ti paz. Que el ángel de Jehová
acampe alrededor tuyo y te defienda en tus entradas y en tu salida, en tu acostar y tu levantar desde ahora y para siempre. Mañana miércoles, Dios mediante, continuamos con este su programa a través de la Biblia. Les invitamos para continuar mañana. Paz y bendición.